Hola, hola. Buenas tardes. Voy a intentar, ante todo, recordar o dar a conocer cómo empezamos nosotros a trabajar en el Camino de Santiago. He visto, he echado una mirada al auditorio, he visto que todos son bastante jóvenes, por lo tanto, me permito decir que a finales del siglo XX, en 1987, se celebra en Jaca el primer congreso del Camino de Santiago, donde Elías Baliña cumple, digamos, con el cometido que le habían dado de conseguir poner en marcha de nuevo el Camino de Santiago. Las asociaciones que se habían formado en aquel momento para estar presentes en ese congreso y otras más que vinieron después, tomaron el relevo y se dedicaron a trabajar de forma voluntaria y altruista en la promoción, en dar a conocer el Camino de Santiago. Así, la Federación entonces todavía era coordinadora, con un coordinador nombrado para sustituir a Elías Baliña, más tarde transformada en Federación. Lo que hizo fue mantener la línea que en aquel congreso se definió para llevar a cabo la promoción del Camino de Santiago, que fue mantener la señalización de los caminos con la célebre flecha amarilla, dotar al camino, en ese momento únicamente el camino francés, de albergues para que los peregrinos pudieran pernoctar. Los que habíamos caminado antes de esa fecha, pues teníamos muy difícil la pernocta en algunos sitios y teníamos que caminar más allá de la jornada que hoy se viene haciendo para poder llegar a una pensión, aunque fuera algo que nos permitiera pasar la noche. Además de eso, pues aparte de la señalítica y de la señal del camino y de los albergues, lo que hicimos fue tratar de promover la hospitalidad tradicional en el Camino de Santiago. Y además, cada una de las asociaciones que entonces existíamos, nos transformamos en una oficina de información para divulgar, para dar conferencias, porque si habíamos sido peregrinos, podíamos hablar del camino, podíamos hablar de nuestra experiencia personal, interna, espiritual, de nuestra transformación, y eso despertaba la curiosidad y hacía que otras personas se fueran al camino a recorrer el Camino de Santiago. Desde los primeros momentos, desde la Federación, vimos que era necesario crear la figura de la persona que acogiera al peregrino en los albergues. Y en el año 90, una persona alquila una casa en Hornillos del Camino por su cuenta. Hornillos del Camino está en la provincia de Burgos, y recibe a los peregrinos para acogerles en su casa los meses de julio y agosto de ese año. Al año siguiente se incorporan ya las asociaciones, es decir, ya la Asociación de Guipúzcoa va a San Juan de Ortega, va a Roncesvalles, y así progresivamente todas las asociaciones van poniéndose a trabajar en la acogida del peregrino en esos albergues, en los albergues que ya existían o en aquellos que se iban creando, porque una de las cosas que hizo la Federación fue buscar insistir ante las autoridades locales, ya fuera la Iglesia o fuera el Ayuntamiento, para que crearan sitios de acogida humildes, pero para peregrinos. Entonces, en esos sitios que ya había, y en algunos más que se fueron creando, la Federación empezó a
promover la llegada del hospitalero. El hospitalero que va a recibir al peregrino. Y yo vengo a hablaros de la persona del hospitalero. Nosotros le llamamos hospitaleros. ¿Y qué es un hospitalero? Un hospitalero es ante todo un peregrino. Ha realizado el Camino de Santiago. Y el Camino de Santiago le ha dado una serie de cosas. Y tiene la necesidad de transmitir lo que le ha dado. De la misma forma que nosotros al principio hablábamos y explicábamos en las conferencias lo que era la simbología del camino en cuanto a era digamos, una representación misma de la vida que uno va a vivir y todas esas cosas, pues esos peregrinos tenían la necesidad de cuidar a otros peregrinos. Y la Federación, a través primero de estas asociaciones que sus miembros se transformaron en hospitaleros, pues empezó a organizar el movimiento o esa parte de la Federación que son hospitaleros. Este año, los hospitaleros voluntarios de la Federación de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago cumple 25 años de servicio, con la misma filosofía de entonces. El hospitalero ha de ser un peregrino, un ex-peregrino. Ha de ser un voluntario que de forma altruista se transforma en acogedor de peregrinos, en un albergue público perteneciente a la Iglesia o al municipio, da igual, que tenga un local destinado para albergue y que quiera que nosotros nos hagamos cargo de esa acogida. Pues por las razones que sea, porque no tienen personal, porque no tienen dinero para pagar, por lo que sea. Nos llaman o nos escriben que necesitan hospitaleros. ¿Para todo el año o solo para la temporada alta? Nosotros iremos a ese albergue a condición de que la acogida sea gratuita, porque el hospitalero se ofrece de forma gratuita. Viene de donde venga, de su ciudad de origen, que puede estar fuera de nuestro país, se paga el viaje y se paga su estancia. ¿Cómo lo tenemos organizado? Porque ahora ya se necesita una organización. Son miles los hospitaleros que tenemos, y luego hablaré de cifras. Pero solo para que os hagáis una idea, en estos 25 años, este movimiento de la Federación ha contado con más de 7.000 hospitaleros, españoles y extranjeros, que han ejercido la hospitalidad con unos 2 millones de peregrinos indistintos en un total de 60 albergues, 51 en el Camino francés, 7 en la Vía de la Plata, 2 en el Camino a Fisterra y 1 en el Camino portugués. Diréis, bueno, ¿por qué no hay más en Galicia? Solo en el Camino portugués, 1 y 2 en el Camino a Fisterra, porque los albergues de Galicia están, digamos, profesionalizados en el sentido de que hay un estipendio a cobrar por cada peregrino que llega. Y nosotros, la filosofía que tenemos es que eso no exista. Hay una hucha que el peregrino puede dejar o puede no dejar. ¿Qué se hace con esa hucha? Pues se subviene a las necesidades del propio albergue. Es decir, si se necesita reponer pues, un colchón o se necesita reponer una cazuela, si es que dispone de cocina, pues se saca de la hucha. Pero además, los propietarios de los albergues, sea el ayuntamiento o sea la parroquia, pues lo que quieren es que el peregrino desayune. Y de ese dinero se saca para el desayuno también de los peregrinos. Entonces, eso crea una cierta relación
de proximidad, porque el hospitalero entiende la necesidad del que llega, a veces cansado, a veces desanimado, y necesita unas veces hablar y otras veces estar en silencio, pero siempre una cercanía. Se le recibe y se le invita a cenar con el hospitalero, si es que él tiene preparada su cena, si quiere compartir porque él ya lleve la cena, y si no, es una forma de estar para entablar conversación con los demás. Este trabajo viene precedido por unos cursillos de formación. Es decir, los hospitaleros novatos tienen miedo a ese primer contacto, a esa primera experiencia, y entonces se hacen unos cursillos de formación. En España se hicieron 8 en los últimos años para preparar a los novatos. Los cursillos son iguales para todos, cambia un poco, depende de la zona. ¿Quieres un poquito de agua? Gracias, gracias. Tienen un programa básico, que sobre todo es para quitar el miedo, para decirle cómo se tienen que comportar, que lo tienen que hacer con normalidad y eso. Y también cómo deben preparar el albergue, porque habitualmente, si se trata de albergues pequeños o incluso alguno más grande, son ellos los que además acondicionan el albergue para el recibimiento. Es decir, limpian el albergue, toda la mañana la dedican a limpiar, 2 o 3 horas, si el albergue es grande, y a disponerlo para recibir a los que llegan. Estos cursillos hoy ya se hacen en el extranjero. Es decir, nosotros tenemos muchos hospitaleros que vienen de fuera, que son extranjeros. ¿Y dónde se hacen los cursillos? Pues os puedo decir que este año se han hecho en Estados Unidos, el año pasado también, en Canadá también, en Sudáfrica también, en Alemania también, en Italia 2 o 3, en Francia también, y ¿dónde más? No me viene ahora a la cabeza, pero bueno, quiero decir que no se hacen solo en nuestro país. La filosofía es la misma, acomodada o adaptada a esa idiosincrasia de esos peregrinos que son foráneos. Pero siempre la base es para quitar los miedos, para venir y para recibir con alegría, con camaradería, con simpatía también y con un gran abrazo, si se tercia, al peregrino que llega. Como decía, la actuación del peregrino, del hospitalero en el albergue, va a estar muy relacionada con su experiencia como peregrino, ya que además de realizar la acogida en el sentido estricto de la palabra, se va a convertir en el agente transmisor del conocimiento jacobeo general y divulgador de todo ese conocimiento aplicado a la población donde está. Quiere decir que el hospitalero voluntario conoce también su entorno y lo transmite. Y para un peregrino a Santiago, qué mejor que conocer todo lo que está relacionado con Santiago en esa población, además de su patrimonio propio. Porque el peregrino a Santiago a veces va como la oca, ¿no? De oca a oca, buscando algo que le muestre que va en el buen camino, y es algo de Santiago, algo que tenga un recuerdo de Santiago, una imagen de Santiago, una iglesia de Santiago, un hospital viejo que esté allí, que era de Santiago, que era para peregrinos a Santiago, etcétera, etcétera. Pero el hospitalero hoy también cumple otra función. Desde la Federación hay un proyecto de respeto al medio ambiente y ellos también son encargados de mostrar a los peregrinos pues, un folleto que tenemos allí para que tengan una guía de cosas que se pueden hacer por el medio ambiente, bien en el propio albergue ahorrando energía,
bien en el camino, eliminando restos, no tirando cosas y todo eso que vale la pena que lo promovamos entre todos para ir sumando y para tratar de salvar el mundo que nos ha tocado vivir. ¿Qué haría, pues, ahora? Os tengo que decir que en estos pueblos donde están los hospitaleros, os voy a leer en los últimos que dependen directamente de la Federación, porque hay asociaciones que cuidan los suyos y que reciben hospitaleros también, pero los que cuida directamente la Federación son Arrés, Zabaldica, Estella, Viana, Logroño, Nájera, Grañón, Villalcázar de Sirga, Calzada del Coto, Bercianos del Real Camino, El Burgo Ranero, Calzadilla de los Hermanillos, Ponferrada, Samos, Castilblanco de los Arroyos, Alcuéscar, Salamanca, Zamora y Miraz. Es decir, que veis que no solo son mayoritariamente en el camino francés, pero también en otros caminos, porque hoy están recuperados por las asociaciones jacobeas, las asociaciones federadas, unos 17.000 kilómetros de caminos que llevan a Santiago, no al Pirineo, a Santiago. Entonces, pues, en todos los caminos queremos estar porque por todos pasan los peregrinos. Quisiera decir una cosa al respecto, que muchas veces estos pequeños pueblos que tienen un pequeño albergue, que los peregrinos se acostumbran a pasar por él, pueden tener repercusión en el afianzamiento de la población del pueblo. Me explico, porque si no, no me... Hago un ejemplo. Arrés, por ejemplo, es un pueblo que cuando nosotros llegamos allí no tenía nada, eran 11 habitantes. El pueblo nos cedió la casa vieja de la escuela y hubo que derribarla menos las paredes, porque si no, no era segura para poder sostener las nuevas reformas. La reforma de esa casa, la reedificación de esa casa, la hicieron voluntarios. Voluntarios. Algunos peregrinos que pasaron, que tenían posibilidades, mandaron materiales. Y ese albergue sigue siendo cuidado por hospitaleros voluntarios. Hoy la población ha crecido, tiene 41 vecinos censados, tiene niños, tiene una casa rural y nosotros seguimos yendo allí y cuidando el albergue. Los donativos se reinvierten en en mejorar, ¿no? Sino en reponer. Si hay que poner literas. Hemos tenido problema de chinches, no se habla de eso, también las hay en los hoteles, también las hay en los hoteles. Y un problema de chinches que viene a lo mejor de otro sitio, tiene que ver con la estructura de las paredes, del edificio y eso, o estar continuamente desinsectando, y eso también es caro y no es resolutivo. Entonces, todas esas cosas se pueden hacer con voluntariedad. Nosotros hemos trabajado toda la vida voluntarios. Cada uno de nosotros tiene una profesión, pero el tiempo que le dedica al Camino de Santiago es totalmente gratuito. No hay ningún estipendio por medio. Y los hospitaleros eso lo tienen muy claro y siguen trabajando así. Cada año, a final de año, se hace una reunión porque los novatos no se han visto todos juntos, se han visto en cursillos de 20 personas. Entonces, la reunión de fin de año es para conocer a la gente, para pasar unos días de convivencia, también para analizar las cosas que han ocurrido durante su trabajo en los albergues, y este año lo celebraremos en Santiago porque es el 25 aniversario. Así que no os digo nada más porque si no me lío y ya no... Gracias por escucharme.